GPS en cooperativa. Para saber dónde estás parado. La semana pasada nos enteramos que un sitio web de origen ruso ofrecía acceso a miles de transmisiones de cámaras web de más de 250 países, aprovechando la vulnerabilidad de seguridad. En nuestro país se detectó que 117 cámaras fueron hackeadas, incluidas algunas de casas particulares. ¿Cómo evaluar los niveles de seguridad en nuestro país? ¿Qué puedo hacer yo para evitar ser víctima de un delito como este? Se lo vamos a preguntar al subcomisario Ernesto Jimeno de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Bienvenido. Muchas gracias. Estábamos hablando precisamente de seguridad a la hora de realizar compras electrónicas, pero de eso nos vamos a ocupar más adelante. Uno se agarra la cabeza a dos manos y dice, ¿cómo es posible que hayan llegado a las cámaras de seguridad? Entonces la pregunta es, ¿por dónde circula toda la información que es capaz de ser interceptada en algún punto del planeta para ser visualizada? Perfecto. Lo importante, hay que entender primero la diferencia entre las webcam y las cámaras IP. Dame la diferencia. En este caso, el sitio ruso lo que hace, ¿no es cierto?, es acceder a cámaras que transmiten a través de internet. No son las webcams que yo tengo en el computador o en el teléfono, sino que son cámaras, por así decirlo, de vigilancia que tienen la particularidad de que transmiten los datos a través de internet. Esa es la mayoría de las cámaras, por ejemplo, que están hoy día puestas en el centro de Santiago o que tienen los edificios de vigilancia o que están al interior de un banco o en un centro comercial. Por lo general, las cámaras que están, por ejemplo, como tú dices, al interior del banco, son en un circuito cerrado de televisión o más que nada algo de monitoreo interno. Por ejemplo, es muy común personas que tienen un negocio y quieren, aparte trabajan, por ejemplo, en otra cosa, y quieren desde su lugar de trabajo acceder a esa cámara que está en el negocio, lo pueden hacer a través de internet. Y esa es una cámara IP. O sea, transmite la información que está grabando a través de un IP en internet. Te voy a poner otro ejemplo, que fue de las primeras probablemente cámaras IP que vimos para el uso doméstico, cuando algunos jardines infantiles ofrecían dentro de sus matrículas, ¿no?, la posibilidad de poder conectarse con una cámara que está en el patio del jardín infantil o al interior de una sala para poder mirar a tu hijo desde la oficina. Correcto. Ese es el concepto de Ya. cámara IP, y de hecho dentro de las cámaras que mostraba este sitio ruso aparecían algunas de jardines infantiles. Ya. Ese es el ejemplo, digamos, más concreto de qué tipo de cámara se tiene acceso. Ahora bien, ¿por qué? Cuando yo coloco una cámara IP, lo que estoy haciendo es que si conozco esa IP, que el IP es un número, digamos, único que identifica un recurso en internet, yo puedo acceder a lo que está mostrando esa cámara. Y ese acceso puede estar protegido con contraseña o puede no estar protegido por contraseña, o en algunos casos puede estar con la contraseña de fábrica, del distribuidor, del fabricante de la cámara. Que es lo que conocida pasaba en por este otros. caso. Exacto. Que son conocidas y que son muchas veces publicadas por el distribuidor, que vienen en los manuales de usuario y que en muchos sitios se puede acceder a esa información. Entonces lo que hace, digamos, este sitio es buscar estos componentes que se encuentran transmitiendo, ven si es que tienen una seguridad, si es que tienen una clave. Si no tienen clave, acceden y te muestran el contenido. O si tienen una clave por defecto, la prueban y pueden acceder. Y de esa forma tú puedes ver lo que están transmitiendo esas cámaras. Ahora, ¿con qué fin? Porque en un jardín infantil no lo podría llegar a entender, digamos. ¿Cuál es el objetivo de hackear? ¿Qué tipo de cámaras o qué tipo de imágenes? ¿Cuáles son las más interesantes para ello? La verdad es que, y básicamente aquí estoy hablando de la información que apareció pública. Sí, la que conocemos hasta ahora. Exactamente. Ellos decían que no buscaban hackear, que de hecho ellos las claves que no estaban en este listado de claves de fábrica o los dispositivos que no tenían una clave, ellos no los hackeaban. Básicamente busca el acceso a la información libre. En algunos países hay muchas cámaras que son disponibles para el resto de las personas, como las cámaras de control de tránsito, por ejemplo, y que son de lugares públicos. Ahora bien... Perdona, paréntesis. ¿Eso es disponible para los ciudadanos? En algunos países sí. Acá no. Acá no. Pero es que además está ligado a un tema de seguridad, ¿o no? Exactamente. Porque si yo soy delincuente y me siento y estudio libremente una cámara que está en la esquina de, no sé, una esquina concurrida en el centro de Santiago, puedo entender la mecánica, cuántas personas circulan por ahí, puedo entender también el tiempo de los semáforos, no sé, un montón de información que es relevante. Exactamente, por eso acá en el país, y de hecho si se estudia las cantidades de cámaras que aparecían vulnerables, eran muy pocas, eran 120, no más de 100, 150 por ahí. En otros países sí se accede. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo. Si yo fuera una persona muy patriota y colocar una cámara filmando todo el día la bandera que está al frente de la moneda, Claro, y le la dijera a bandera mis compatriotas, bicentenaria. claro, le dijera a mis compatriotas de otros países, le doy la dirección IP para los que quieran ver la bandera flameando en vivo, ¿no es cierto? Y su clima en Chile, lo pudieran hacer. Existen ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, ver alguna estatua o algo. Ahora bien,
como tú bien lo planteas, pueden existir aplicaciones maliciosas o pueden existir, digamos, motivaciones criminales para poder estar mirando, como tú bien lo dices, un comercio, ¿no es cierto? Quizás a qué hora va a almorzar la persona y es el gran temor que tienen estas personas que se vieron vulneradas o que se dieron cuenta de que el streaming que ellos tenían estaba siendo o podía ser visto por otras personas. ¿Es grave lo que ocurrió? Yo creo que es una realidad desconocida. Y cuando las personas leen la noticia, inmediatamente también se imaginan, y por eso es importante hacer la diferencia, porque muchas personas me preguntaron, o sea, pueden ver lo que yo estoy chateando a través de Facebook, eso es otra cosa. Eso es una webcam. Eso es una webcam. Y eso como funciona dentro de tu computador. Exactamente, como un periférico o un servicio accesorio a un computador o a un teléfono. Un momento. Incluso en aquellos casos en que yo puedo comunicarme con otro, es decir, que hago un webcam vía Skype o que hago un FaceTime vía la cámara web que tengo al interior de mi computador. Cuando yo hago eso, lo que hago son, en el fondo, toda esa información viaja a través de paquetes de datos. En el fondo, este sitio ruso lo que hacía no era interceptar la comunicación entre el emisor y el receptor, sino que en el fondo accedía a la cámara. Esa es la diferencia. Hay que entender que también existen aplicaciones que yo te puedo mandar una aplicación, ¿no es cierto? Infectarte con una aplicación y interceptar esos paquetes de datos y ver lo que tú estás haciendo. Eso también existe, pero no es tan masivo ni tan global y tampoco se puede obtener, digamos, de un sitio tan público, digamos. Ya, y no es lo que acaba de aparecer ahora en esta información. No. Esta información nuevamente está relacionada con algunas imágenes que se captan y que se manejan a través de una dirección IP. Exactamente. Que no es lo mismo que la webcam. No es lo mismo. Entonces, en algunos medios aparecía como webcam, y de hecho aparecían las fotos de las webcam tradicionales, claro, y produjo en muchas personas un impacto de pensar de que le estaban vigilando a través de su computador. Ahora, de todas maneras, subcomisario Jimeno, tengo que decir algo. Parece que toda la información que hoy día manejamos y que creemos que es de carácter privado es de carácter público, o es hackeable, o no. Hay que sacarse la venda de los ojos y establecer también que pese a la cantidad de contraseñas y aplicaciones que yo puedo tener en materia de seguridad, alguien finalmente puede llegar a mi información. Efectivamente. O sea, la recomendación de sacarse la venda de los ojos es súper importante. Hay que entender que cuando yo tengo un recurso en Internet, ese recurso está accedible para personas en cualquier parte del mundo. O sea, como yo puedo acceder a un sitio ruso y ver cámaras chilenas o cámaras de otros países, asimismo, digamos, puedo ser vulnerado por una persona que está en otro país porque no tengo las suficientes medidas de seguridad con mis claves, o instalo cualquier aplicación, o tengo un smartphone y no tengo un antivirus para smartphone. Estoy siendo despreocupado y poco precavido con mi información, que es valorada y es valiosa, digamos. Tengo imágenes quizás de mi familia, manejo mis cuentas bancarias. Por lo tanto, es importante ser precavido, entender que la información que nosotros tenemos, no porque esté en un cuadradito que yo tengo en mi bolsillo, no significa que eso vaya a ser seguro, porque me estoy conectando a Internet, estoy colocando esos recursos, los estoy colocando en una red gigante, en una red global. En una red que estamos compartiendo todos. ¿Qué puedo hacer para evitar ser víctima primero de un delito como este, como el que observamos de las cámaras de seguridad? Perfecto. O de las cámaras en el general. caso de estos recursos que se puede acceder a través de Internet, protegerlos con clave, un usuario y clave seguros, ¿ya? Hay muchas personas que dejan por defecto el usuario que viene, que por lo general es admin, ¿no es cierto? Generalmente uno dice admin es como una clave genérica. ¿Qué es eso? ¿Como de administración? Claro, generalmente la clave de administración que viene de fábrica es clave admin, usuario admin. Ya. Y hay personas que no la cambian. Entonces, por lo general, lo primero que hacen los que quieren perpetrar o quieren acceder al sitio es probar esas claves, las claves básicas. Entonces, lo importante es cambiarlas por claves seguras, por claves que idealmente sean alfanuméricas, es decir, que tengan números y que tengan letras, y que sean más o menos de un largo robusto, o sea, que no tengan 3 letras. Ya, subcomisario, pero ¿esa clave se la aplico al ingreso de mi computador o hay alguna clave específica que yo tengo que aplicarle a la webcam en particular, a otra aplicación en particular? La recomendación es colocarle clave a todo lo que se pueda colocar clave. Es decir, si yo tengo un router con Wi-Fi, una clave segura y un método de encriptación seguro. Hoy en día, cuando yo configuro la Wi-Fi, me da la posibilidad de colocar encriptación segura. O sea, por lo tanto, ahí yo tengo que colocar una clave que sea segura para proteger que no estén accediendo a mi router, a mi switch que me da Internet. El acceso a mi computador también tiene que estar protegido con una clave segura. Mis cuentas. O sea, si yo tengo una cuenta de Facebook, si yo tengo una cuenta de correo, tampoco no utilizar las mismas claves para todos esos recursos. Porque basta que a lo mejor vulneren mi cuenta de correo y van a empezar a probar con mi cuenta de Facebook, con mis otras cuentas, con la misma clave. Entonces eso es súper importante, no utilizar las mismas claves y utilizar claves que no sean fáciles de adivinar. Sí, pero ayer nos reíamos porque manteníamos una conversación al respecto y decíamos, entonces, ¿dónde anotamos las claves de las claves de las claves? Incluso hay aplicaciones que te permiten guardar claves.
adentro del celular. Hay algunos tips que se pueden usar. Por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo personal. Yo uso la misma clave, pero le cambio una letra o un número dependiendo del servicio. Por ejemplo, tengo una misma clave, pero para Facebook agrego una F. Ya. Para el correo agrego una G, por ejemplo, para el correo Gmail. Entonces, para efectos prácticos es una clave distinta. Porque si él sabe mi clave de correo, va a tratar con esa clave y no va a poder acceder a mi otro servicio. Esto me pone mal. No, subcomisario. Lo que pasa es que acabo de pasar por una situación súper incómoda en lo que se refiere a tecnología y que voy a compartir además con nuestros auditores porque yo siempre era de las personas que decían, pero ¿cómo la gente cae en el cuento del tío? Si hemos dicho 25.000 veces a través de la televisión que es muy probable que si te llaman y te digan, ¿sabe qué? Estoy aquí y su, no sé, el pariente suyo acaba de sufrir un accidente y dice, pero ¿cómo si lo hemos repetido tantas veces? Bueno, en materia tecnológica me llegó un correo que era supuestamente del soporte de Gmail, o así se hacía ver, el soporte de Gmail. Y avisándome que alguien había cambiado las claves y que algo había sucedido al interior de mi correo y que por lo tanto si yo deseaba saber qué había sucedido tenía que hacer clic donde me estaba indicando. Dudé, como igual que en el cuento del tío, y finalmente no lo hice. Pero finalmente sí tuve algunos problemas, porque pensé además que se había cambiado la clave, entonces volví a acceder a todos los servicios y hacer un montón de cosas que uno además dice, voy a perder mi información en cualquier momento, porque hoy día perder el correo electrónico es parte importante de la información que uno tiene. Entonces, frente a eso, la gente de Google me decía, pero lo primero que tenés que hacer es revisar el remitente. Y el remitente efectivamente era como support@gmail1a, o sea, era un correo extraño, del cual uno generalmente no recibe de Google. De eso hay mucho, ¿no? Ese es el llamado phishing. Sí, a ver, qué bueno que lo plantees porque la verdad es uno de los modos operandis de cometer delitos más comunes que están afectando a los chilenos hoy en día. El tema de la usurpación de identidad a través de Gmail. Con el objetivo de pedirle plata a otros. A los contactos. Ya. Entonces, en ese caso, claro, el correo, y aquí es una recomendación súper importante porque yo te puedo simular un correo de Gmail, soporte@gmail.com sin ningún problema. Los delincuentes lo hacen, porque para efectos técnicos se necesita un correo válido para recibir, pero no para enviar. O sea, yo puedo enviar un correo con un nombre que yo quiera inventar. De hecho, abajo te pone no responde este mail. Claro, el tema es que el link, seguramente el link al que te hacía hacer clic, cuando uno se posiciona, es un sitio que no tiene nada que ver con Gmail. Cuando tú haces clic en ese link, te pide loguearte nuevamente y te manda a un sitio que se llaman scam, que son visualmente iguales, pero lo que busca es capturar tu clave y tu nombre de usuario. Lo que hacen una Cosa vez que con yo no eso, hice. sí, eso es lo primordial. Sin poder capturar tu nombre de usuario y tu contraseña, no son capaces de realizar la estafa. Bueno, de hecho quería mirarlo y alcancé a hacer clic, lo hice. Y empezó la ruedita y se empezó a demorar y lo cerré automáticamente. Como quien intenta apagar algo que sabe que va a estallar en cualquier momento. Pero claramente ahí hay un paso siguiente, ¿no? Que te pide un loguearte. No es que solo con el clic o con pincharlo, No. finalmente se te metieron adentro del computador. Piden... hay dos modos. Uno, el que le sucedió, básicamente lo que hace es levantar un nuevo sitio y te pide loguearte. Y con esos datos ingresa a tu cuenta, digamos, y le pide dinero a tus contactos inventando una historia. Y el otro modo, pero que por lo general no se hace pasar por Gmail, sino que se hace pasar por una postal, por una promoción especial, por algo contingente. Por ejemplo, si estamos en la época donde hay que pagar las contribuciones, te manda supuestamente el nuevo formulario para pagar contribuciones, un ejemplo. Entonces tú bajas este archivo, que supuestamente tú necesitas o que es atractivo, infecta tu computador, y ese tipo de virus lo que hace es capturar los datos. O sea, ya no te está engañando siempre, sino que una vez que ya está instalado en el equipo, te empieza a capturar tus datos de tu cuenta de corriente, tus datos de tu cuenta de correo, y se ocupan para distintas estafas. Ya, finalmente entonces las recomendaciones ahora que se acerca Navidad, que muchos de nosotros estamos tratando de comprar por internet, aprovechando ofertas también, ¿no? Que queremos comprar en otros países como por ejemplo Estados Unidos. ¿Hay algún tipo de recomendación? Súper importante, computador actualizado. Con su antivirus. Con su antivirus y un sistema operativo también actualizado. Hay ciertos sistemas operativos que ya dejaron de tener soporte y para los cuales han ido apareciendo muchas más aplicaciones maliciosas. Entonces, si yo voy a hacer una operación comercial, por ejemplo, voy a ingresar mi tarjeta de crédito a un sitio para comprar en el exterior, tratar de hacerlo en un computador que me entregue a mí garantías mínimas. O sea, no hacerlo desde un cibercafé que yo no sé básicamente a qué red o qué aplicaciones puede tener, sino que tratar de hacerlo en la seguridad de mi hogar y teniendo también la consideración de que el computador es seguro, la internet no está abierta para cualquiera. Darse el tiempo de ingresar de forma pausada, de que el sitio que tenga el candadito de seguridad, que tenga el protocolo de seguridad, generalmente el browser lo marca en verde,
para no después estar lamentando que le roben el número de tarjeta y que hagan compra o que se hagan pasar por usted y le pidan dinero a sus contactos. A uno lo mata la ansiedad por ver la compra y que va a llegar y qué está pasando, etcétera. Pero toda la razón, ha sido súper útil esta conversación que hemos sostenido con el subcomisario Ernesto Jimeno de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Tarjeta de crédito ABC.